Hey skaters, hoy os vengo a presentar una tabla que gracias a sus extra hace que su relación calidad-precio sea indiscutible. Dentro vídeo. Pues básicamente nos encontramos con la Postway T3. En este canal tenéis la Postway T2, que era la versión previa. Y así como el nombre nos puede parecer que ha habido un salto generacional, la realidad es que lo único que han hecho es mejorar la tabla que ya tenían con ciertos extra que la hace muy interesante. Postway es una marca que, así como Lycon luchaba por ese mercado de calidad-precio que muy pocas marcas podían acceder o que por otras, por caché, simplemente no les interesaba, han conseguido hacerse un hueco en el mercado. Y ahora que Lycon parece que empieza a estar fuera de mercado porque la empresa está como en tribulaciones extrañas, Postway se postula como una de las marcas con un precio, con calidad muy interesante. Vamos a hablar primero por donde siempre, la tabla. Como podéis ver, tiene a vista las diferentes capas, son 8 capas de arce y una de bambú, con lo cual lo que nos vamos a encontrar es una tabla bastante rígida, lo que va a hacer que podamos tener más control. Como os digo siempre, una tabla rígida nos permitirá que si hay baches, los pies se nos queden pegados a la tabla. Si tuviera flex y encontráramos baches, nos podemos encontrar que en uno de estos rebotásemos de más y perder ese control, separarnos de la tabla. Parece que ya es un estándar en la industria que cuando se habla de tablas de iniciación todas tiren para estas tablas más rígidas, más dirigidas a un control que a la comodidad. Además, como podéis ver, es muy larga, con lo cual nos va a dejar amplio margen para poner los pies con estas zonas más anchas, que va a hacer que la parte donde se apoyen nuestros pies esté completamente cubierta. Mide 945 centímetros de largo, con lo cual es muy larga y eso nos va a dar más control y estabilidad. Como podéis ver, además lleva una lija estándar con un pequeño diseño bastante mejorado respecto a la T2 y debajo vemos un diseño pues sobrio, negro con el logo. Prefiero estos diseños que las cosas muy locas. Personalmente creo que el diseño que han utilizado en este deck está muy bien y no intenta vendernos una estética de algo extremo y de nivel ultra top, cuando en realidad pues es una tabla de iniciación, como digo. La T3 tiene un pequeño cóncavo que no es muy exagerado, pero que nos ayudará a bloquear más los pies y a girar más cuando haga falta. Además, como podéis ver, tiene un pequeño drop. Aunque no sea muy exagerado, sí que es verdad que el drop siempre nos da un poquito más de control porque nos acerca al suelo, aunque en el caso de los skates eléctricos es más complicado porque tenemos la batería y siempre podríamos rascar cuando bajemos una rampa, etcétera. Pero en este caso han hecho un pequeño drop sin arriesgar mucho. Como podéis ver, los ejes son caliber. Ya sabéis que hay los tipos caliber y los tipos paris. Por lo general, a mí la sensación que me da es que los paris son más para girar, los caliber son más para estabilidad, aunque como siempre dependerá mucho de los bushings que lleve. En este caso son bushings normales, estándar, tal como vino de fábrica, estaba bien seteada, no la he tocado en ningún momento, aunque sí que es verdad que yo aflojaría un poco más los ejes para buscar ese carving. Si pesáis poco, seguramente os parecerá muy rígido y tendréis que aflojar bastante, sobre todo en el eje frontal. Normalmente el eje de atrás siempre se lleva un poco más apretado porque nos va a dar estabilidad a los arranques de motores. El eje frontal es el que vamos a usar más para acercar, porque en skate eléctrico normalmente tenemos el peso más apoyado en la parte de delante, con lo cual el carving siempre empieza por delante. Si sois gente con experiencia, pues seguramente podréis hacer carving y pumping con los dos ejes y a lo mejor buscáis un setup más equilibrado. Pero si tenéis que ir a altas velocidades, yo siempre recomiendo los ejes de atrás un poquito más apretados para dar esa estabilidad extra. Los bushings me han parecido unos bushings que, aunque son chinos sin marca, sí que es verdad que la reacción que he notado al girar es previsible y gradual. No son esos bushings malos que encontramos en muchos skates que son tan rígidos que para poder hacer carving tenemos que soltar tanto el eje que en realidad el bushing no está haciendo nada porque giramos encima del bushing, no con el bushing, y entonces eso hace giros erráticos, etc. Me han recordado un poco a los Nipples Orange de Orangutan.
¿Qué puedo decir de los Caliber? Nada nuevo que no sepáis todos. Son unos ejes muy correctos. Yo he visto una resistencia más que correcta. No parecen Calibers originales, pero son unos ejes que hasta donde yo he llegado me parecen funcionales, pero sin nada que destacar. Y vamos con uno de esos añadidos que os hablaba al principio, que son las ruedas. Las ruedas no son Cloud Wheels. Eso es importante decir. ¿Por qué? Porque el peso de la tabla va a aumentar significativamente. Son ruedas sólidas, con lo cual habrá más peso. El dibujo de la rueda y el contact patch, la zona de contacto de la rueda, sigue siendo muy parecido a las Cloud Wheels, pero sin la reducción de peso creada por el foam que hay dentro de las Cloud Wheels. ¿Qué tiene de bueno esto? Que seguramente estas ruedas las puedas trillar hasta el infinito, porque con las Cloud Wheels, cuando gastas mucho la rueda, llegamos al foam, haciendo que el kilometraje que podamos sacar con unas Cloud Wheels sea mucho más limitado que con estas. Con estas son más duras, noto menos adherencia, sí que es verdad que siguen siendo cómodas, pero no tienen esa comodidad extra del foam, que hace un poco de amortiguador y que además las Cloud Wheels tienen una dureza mucho más blanda. En este caso, la dureza que ponen ellos es de 85A. Si tengo que basarme en mis sensaciones, son más duras. Nos encontramos con la típica marca de ruedas que saca ruedas duras porque nos da más longevidad a la rueda, pero nos da menos adherencia. Eso es una cosa que era muy típica en los primeros skates. Nos daban ruedas duras, así los slips duraban muchísimo y los clientes se quejaban menos. ¿Qué pasa? Que como eran más duras, en ese momento con motores más malos, se rompían antes y nos creaba ese punto de duran mucho las ruedas, pero el motor no tanto. Hoy en día se pueden permitir hacer esto porque los motores son mucho mejores, aunque pierdes comodidad respecto a los Cloud Wheels, ganas durabilidad, como ya he dicho 20 veces creo. El diámetro de las ruedas mismas es de 105, recreando la medida que impuso Cloud Wheels hace un tiempo. Estaban las Cloud Wheels de 120 y ya nos íbamos a las ruedas de 100 milímetros que nos ofrecía inicialmente Mipo, que eran muy duras, pero no nos daban este punto AT que sí nos dan estas ruedas. Por el otro lado, dentro de las ruedas, ¿qué nos encontramos? Estos motores. Estos motores son de 500 vatios cada uno, son tipo hub. Para los que seáis nuevos, los tipo hub son los que van dentro de la rueda, los tipo belt o correa son externos. ¿Qué nos dan estos motores de hub? Tienen mucha más eficiencia eléctrica, con lo cual la batería nos va a durar un poquito más. Son mucho más disimulados de cara a la ley y el orden, o sea, a la policía, con lo cual disimulamos un poco que es un skate eléctrico, son más compactos y además hacen muchísimo menos ruido. Lo bueno que hagan poco ruido es que pasaremos más inadvertidos. Lo malo que hagan poco ruido es que muchas veces el ruido hace que la gente que se cuela en el carril bici oiga el ruido y se aparte, con lo cual eso es un factor totalmente trivial, pero que hay que tener en cuenta. Según Postway, con estos motores puedes llegar a 46 km/h. Hay que cogerlo con pinzas. Yo he llegado a 38, pesando 92 kilos. No he mirado tampoco lo que marca el mando con las ruedas al aire, porque es un dato totalmente intrascendente. Seguramente en una recta muy larga puedas llegar a los 40-42, eso no lo dudo. Lo que sí que es verdad es que con estas ruedas de 105 milímetros el motor le cuesta más girar, entonces perdemos mucha aceleración, mucha frenada y tardamos tanto en llegar al top speed, a la velocidad máxima, que seguramente si no te encuentras en un camino muy largo, seguramente nunca llegues a tocar. Y aquí nos encontramos con un punto muy parecido a lo que nos pasaba con la Wogo 2S Max. Con las ruedas de 90 milímetros que este skate no lleva, o sea, tú cuando compras la tabla ya lleva estas ruedas, con lo cual está bien porque calidad-precio te están ofreciendo unas ruedas que mucha gente busca y le gustan. La mayoría de marcas lo que hacen es tú compras el skate con ruedas de 90 milímetros y te ofrecen un pack con las ruedas de 105. Postway sabe que la gente quiere las 105, con lo cual ha ofrecido por el mismo precio estas ruedas directamente. Si queréis las 90 milímetros, ya tenéis que ir a tienda. Con las 90 milímetros pasa lo mismo que la Wogo 2S Max. Ganas en aceleración, ganas en frenada, pierdes en velocidad punta, pero se vuelve un skate mucho más agresivo y mucho más divertido. En este caso, llevando estas 105, es un skate muy de iniciación. No vas a ir súper rápido, vas a acelerar suavemente, con lo cual, si no estás acostumbrado a los acelerones y frenadas de un skate, están bien, pero si te encuentras con un susto, va a frenar poco a poco. Tienes que prever más esa frenada. ¿Es un problema? No.
Si te acostumbras a ir con él, simplemente tú ya sabrás que necesitas pues 5, 6, 7 metros para frenar. A lo mejor con unas de correas podrías frenar a tope, o con las 90 milímetros frenarías mucho más agresivo, a lo mejor en 3 o 4. Por lo que hace a la batería, es una de las partes interesantes. En este tochanco que encontramos aquí, en este enclosure, esta carcasa, está una batería de 7,8 amperios, de 42 voltios máximo, o sea, 36 nominal, y con una formación de 10S3P, con celdas 18650. Esta batería de 7,8 amperios es genial. Si quieres hacer rutas largas, tienes la opción. Eso sí, con ruedas de 90 milímetros seguramente podrías llegar al rango que te dicen en web, que es de unos 30 kilómetros. Con estas ruedas yo he llegado a hacer 24,5 con un peso de 92 kilos, como ya he dicho. La pena es que Postway no ha hecho el salto a los 44 voltios nominal, o sea 50 máximo. ¿Qué implica eso? Que respecto a la Wogo, aún siendo una tabla muy parecida, pierde en eficiencia y en capacidad de batería. ¿Es un gran drama? En realidad no. La batería es suficientemente larga como para que te canses de patinar. Evidentemente, si quieres hacer una ruta muy larga y vas a incluir terrenos irregulares y complicados, eso se va a reducir bastante. Yo creo que 25 kilómetros redondeando está muy bien para mi peso. Es una tabla que se porta muy bien, es previsible, no he encontrado ningún problema a la hora de hacer todo el trayecto y drenarla del todo. Sí que es verdad que cuando se empieza a acabar la batería el mando vibra, y lo que nos da el 3P, o sea 3 pisos, es que haya un poquito menos de lag que con las baterías de 2P. En este punto está muy guay porque tenemos menos sag, que es esa pérdida de potencia que tenemos conforme vamos gastando la batería, pero lo que nos lleva es que el espacio de separación entre la tabla y el suelo sea más reducido. Y como he dicho antes, tenéis que ir con cuidado si vais a subir rampitas muy empinadas o ciertos baches, pues sabed que podéis tocar con la batería al suelo. Como podéis ver, se carga por aquí. Y aquí es donde encontramos el ESC, que si apretamos podemos ver que tiene un marcador de batería. Como podéis ver, estoy casi al 75%. No tiene mucho secreto, ¿vale? Encender, apagar. No he notado ningún sobrecalentamiento. Con este ESC, Electronic Speed Controller, nos viene este mando. Es un mando Lingy. La versión del mando es antigua, pero diría que la versión del ESC interna es nueva. ¿Por qué? Es mucho más responsivo a la hora de acelerar y a la de frenar. Es mucho más previsible y se comporta de forma mucho más natural. Como muchos sabéis, Lingy en versiones anteriores lo que había pasado es que tenía un pequeño lag entre acelerón y frenada. En este caso lo han eliminado, aunque sea el mando antiguo, funciona muy bien, no tengo ninguna queja y tiene todo lo que necesitamos. La batería del mando, la batería de la tabla, un odómetro general, un odómetro del viaje que llevamos hecho desde que encendemos el ESC hasta que lo apagamos, o sea que si apagamos el ESC se volverá a reiniciar, un velocímetro donde nos dirá la velocidad máxima, un marcador de velocidad máxima a la que hemos accedido con el skate y 4 modos de velocidad, 4 modos de frenada. Como siempre os digo, siempre ir con los modos más altos. Aunque no vayas a correr mucho, si vas en el modo 4 de velocidad podrás frenar y acelerar mucho más rápido, con lo cual si tienes algún susto siempre va a ser más reactivo, y el modo de frenada también en el modo máximo por si tienes algún susto, porque aunque tú lleves el modo de frenada en Pro, en el modo 4, si vas en el modo 1 de velocidad también notarás que la frenada es más ligera. Postway, como muchas marcas hace, insiste mucho en que tiene un IP65. Eso lo que nos marca es la cantidad de sellado que tiene la tabla. Como siempre os digo, no mojéis los skates, porque si se rompe, si entra agua dentro de la electrónica, es mucho dinero y realmente no vale la pena. Si llueve, guardad el skate, y si vais patinando, evitad los charcos. Os durará muchísimo más la tabla, porque además las juntas que llevan los skates son de foam y sí que inicialmente aíslan mucho, pero conforme va pasando el tiempo se van secando, tenéis que ir apretando los tornillos para que no se suelten. Todo este foam se va resquebrajando, endureciendo, con lo cual pierde esas propiedades. Así que, como os digo, no patinéis sobre mojado porque puede entrar agua y os vais a quedar sin tabla.
nada recomendado. Yo lo he hecho muchas veces porque como reviewer tengo la opción de probar muchas tablas, he ido a muchas salidas, he visto muchos skates mojados y sinceramente la ratio de fallos por humedad es suficientemente alta como para que no arriesguemos. Y vamos al tema delicado. Esta tabla cuesta $500, pero incluyen las ruedas de 105 y una batería de 7,8 amperios, que se considera long range. ¿Es un precio caro? Es un precio caro relativamente. Y vamos a hacer la valoración general de la tabla. ¿Qué pienso yo? La mayoría de marcas de skate venden sus skates de iniciación con baterías de 4 amperios y con ruedas de 90 milímetros, o sea, todo mucho más barato, por unos $430. ¿Qué pasa? Por solo 70 más tienes unas ruedas geniales de 105 que van a ser mucho más cómodas y que están muy bien valoradas en general y que mucha gente busca, y una batería 7,8. Entonces, es una inversión pequeña extra, pero que sale bastante a cuenta. Aunque eso tiene algo negativo, y es que el peso aumenta. En este caso, esta tabla pesa 9 kilos, más o menos, por lo que entra dentro del rango alto de peso. ¿Por qué tantos kilos? Por las ruedas y la batería. ¿Lo vamos a usar y nos va a valer la pena esos 3 kilos extra? Yo creo que sí, porque con skate, así como en One Wheel, por pesar mucho, se hace muy incómodo porque tienes que llevarlo a pulso, o con los scooters que tienes que plegarlo y aún así ocupan mucho, con un skate lo pones en modo carrito, que es arrastrarlo como si fueras a la compra, y realmente ese peso se nota menos. El deck especialmente, la tabla me ha gustado mucho, me gusta este diseño, tiene un puntillo like on board, pero un poco más refinado y más orgánico. Me gusta que sea simétrica, me gusta que tenga estas alas más amplias en la zona de los pies. Me gusta que la lija tenga un punto minimalista pero cool. Me gusta que tenga flecha porque algunas marcas simplemente no lo ponen. Pero lo que no me gusta de esta tabla, que muchos me vais a decir que es una tontería, es que venga directamente con motores de 105. Porque yo he patinado toda mi vida y las ruedas de 90 milímetros, por autonomía, por peso y por agresividad a la hora de patinar, me parecen el punto perfecto para estas tablas de hub que no tienen una potencia excesiva. Aunque entiendo por qué lo han hecho y dado el precio que han puesto, puedo entender al público al que están atacando, que en este caso es probablemente la mayoría de gente que está empezando, porque una de las cosas que da más miedo al principio es tropezarse con las ruedas de 90 milímetros, que si el suelo está un poquito mojado con las ruedas de 90 resbalas más fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que no me ha gustado es el mando este. Sí que el ESC está funcionando como los nuevos, que son los que lleva, por ejemplo, Mipo. Me ha gustado mucho cómo funciona, pero este mando le tengo especial manía. ¿Manía por qué? Porque ha sido el mando con los peores Electronic Speed Controller que han habido nunca. Nunca Linguier sacó unos ESC tan malos como cuando han estado en este mando. El nuevo mando, con el nuevo ESC, me parece increíble todo, el diseño y todo. Este está bien, es funcional y es guay, pero yo lo tengo cruzado y eso ya es derias de skater. Resumen, si eres alguien que está empezando, quieres una tabla que no te tengas que preocupar por el kilometraje, que sea fácil de llevar, que no sea súper agresiva porque te da miedo caerte, pero que en el futuro dices, necesitaré algo un poco más potente, pues puedes cambiarle las ruedas, y en este caso esta tabla está súper bien de precio y de prestaciones. Además, como siempre, las marcas de skate ofrecen descuentos, con lo cual nunca compréis en web por el precio que os marque, siempre buscad descuentos. En este caso ahora mismo hay dos descuentos en funcionamiento que son el PDI 25 y PDI 50. No me preguntéis cuál es la diferencia. La marca además te vende como un pack con una batería extra, porque las marcas siguen vendiendo que esto es un Fast Swap Battery, o sea que es fácil de cambiar. No es fácil. Requiere desmontarla y desenchufar, que muchas veces cuando enchufas y desenchufas saltan chispas, asusta y nunca sabes lo que va a pasar. Y pierdes mucho el aislamiento creado con el foam. Ya está aquí la review de la tabla T3. Recordad suscribiros, que me ayuda mucho, un like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado, así yo voy viendo lo que más os gusta y lo que no. Si tenéis dudas, comentarios o hay algún error, escribidlo en la caja de comentarios, que siempre ayuda a la comunidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.